Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en el día de hoy en esta transmisión que llevaremos a cabo. En nombre del Museo de la Mujer y de la fundadora y directora, nuestra querida doctora Patricia Galeana, les damos la más cordial bienvenida a este centro de difusión de una nueva cultura de igualdad sustantiva entre todas las personas, independientemente de su sexo o cualquier otra condición. Cuando las condiciones sanitarias nos lo permitan, les invitamos a visitarnos en República de Bolivia número 17 en la colonia Centro. Entre tanto, pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales, en Facebook, Museo de la Mujer, en Twitter, @Museo de la Mujer, en Instagram, @Museo de la Mujer, CDMX, y en nuestra página web, http://museodelamujer.org.mx. Sin más preámbulo, presentamos la actividad del día de hoy con la conferencia en conmemoración del aniversario luctuoso de Dolores Correa Zapata, 1853-1924, que nos presenta la doctora María de Lourdes Alvarado. La doctora Alvarado es doctora en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigadora del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación e integrante del Sistema Nacional de Investigadores. Asimismo, es profesora en la licenciatura en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y tutora tanto en el Colegio de Historia como en Pedagogía de la propia Universidad Nacional. Sus líneas de investigación son Historia de la Universidad y de las Instituciones de Educación Superior, siglos XIX y XX, y Educación Superior Femenina en México durante el mismo periodo. En la actualidad, coordina el seminario La Enseñanza de las Ciencias y las Humanidades en la Escuela Nacional Preparatoria, siglos XIX y XX, junto con el doctor Rodrigo Vega y Ortega Báez. Forma parte del comité directivo del programa Seminario de Investigación sobre Historia y Memorias Nacionales. Es autora y coordinadora de 10 libros, de numerosos artículos y capítulos de libros, y entre sus publicaciones destacan La polémica en torno a la idea de universidad en el siglo XIX, del año 1994, Tradición y reforma en la Universidad de México, del año 1994, La educación superior femenina en el México del siglo XIX, demanda social y reto gubernamental, publicado en el año 2004, Educación y superación femenina en el siglo XIX, 2 ensayos de Laureana Wright, publicado en el año 2005, Cátedras y catedráticos en la historia de las universidades e instituciones de educación superior en México, volúmenes 1, 2 y 3, publicados en el año 2008, Revista Positiva, 1901-1914, Sistema de Información Digital, publicado en el año 2010, Grupos marginados en la educación en los siglos XIX y XX, publicado en el año 2011, El proceso de creación de la Universidad Nacional de México a través de las fuentes documentales, publicado en el año 2014, y En la senda de la profesionalización femenina de 1867 a 1929, publicado en el año 2016. Ha ocupado diversos cargos académicos administrativos en la Universidad Nacional Autónoma de México, tales como consejera universitaria, ha sido 2 veces secretaria académica del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación y secretaria académica en la Coordinación de Humanidades. Actualmente es consejera en el Consejo Técnico de Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenida, doctora María de Lourdes Alvarado. Es para nosotros un gusto, un honor que nos acompañe esta tarde. Adelante, por favor, doctora. Quiero dar las gracias, por supuesto, a usted, doctora, por acompañarme en esta sesión, en esta plática sobre la vida y la obra de Dolores Correa y Zapata. Darle las gracias, por supuesto, a la doctora Galeana por su invitación y a las compañeras, a las colaboradoras del Museo de la Mujer que nos ayudan tanto en estos procesos, pues muchas gracias, lo mismo. Bueno, el texto que voy a exponerles, como ya lo acaban de decir, se llama Alas para volar, vida y obra de Dolores Correa y Zapata, 1853-1924.
alusión de alas para volar es porque esta generación, no solo Dolores Correa, sino varias mujeres, maestras, primeras profesionistas, artistas de diversos campos de las bellas artes, realmente lo que querían era volar, salir de esa situación en que se encontraban, pues digamos, limitadas a lo largo de la historia. Ellas quizás por vez primera tienen una clara conciencia de qué estaba sucediendo en otras partes del mundo y aspiran a volar. Y Dolores Correa pues no es excepción, como veremos más adelante. En diversos países de América y Europa, y el nuestro no es excepción, las y los estudiosos interesados en profundizar en el tema de la educación femenina durante el siglo XIX y la primera parte del XX se han enfrentado a diversos obstáculos. Uno de ellos, quizás uno de los más destacados, es la poca atención, cuando no la total indiferencia, con que han sido tratadas las vidas y la obra de numerosas mujeres del pasado, muchas de ellas dedicadas al magisterio, quienes no obstante esta actitud hacia ellas, o de la que eran objeto, dejaron a la posteridad importantes testimonios de su trabajo. Esta actitud de dejarlas a un lado, de marginarlas, ha tenido consecuencias graves, porque aún en nuestros días se sigue afirmando que las mujeres del siglo XIX concretaban su capacidad de actuación al ámbito doméstico y a la vida familiar, y que quizás en algunos casos sus aspiraciones llegaban más allá, no más allá de militar en las filas del magisterio. O sea, quizás esta era una de las pocas alternativas que rebasaban el ámbito familiar y doméstico. Eso se decía. Con lo cual se desconocía a todas estas mujeres que contra viento y marea, además del arte de enseñar, despuntaron en el campo profesional o se distinguieron en el mundo de las artes y de las letras. Afortunadamente, ha cambiado la actitud en las últimas décadas, la actitud de los estudiosos, y se ha destacado, se ha rescatado del olvido a ciertas mujeres que se atrevieron a actuar y a romper el silencio de siglos, legando a la posteridad su experiencia, sus emociones, sus inquietudes, sus esperanzas y, por supuesto, el testimonio de su valioso trabajo. Para esta ocasión, nos hemos propuesto conocer a un destacado grupo de mexicanas que por su rebeldía a las imposiciones de géneros que les tocó vivir y sufrir, por el amor a las letras, probablemente el único medio de dar a conocer sus sentimientos e inquietudes, y por su profunda vocación docente y sus novedosas ideas pedagógicas y sociales, dejaron profundas huellas de su paso por la vida. Un caso importante es el de Dolores Correa, siguiente, el de Dolores Correa, mujer polifacética que vivió durante la segunda mitad del siglo XIX y en algunos casos, como el que ahora nos ocupa, tuvo la posibilidad de presenciar las importantes transformaciones de la siguiente centuria. Lolita Correa es una de tantas voces femeninas olvidadas cuya obra literaria y pedagógica por largo tiempo ha permanecido oculta a los estudiosos del pasado. Por tanto, el presente trabajo pretende, a través del análisis de su vida y obra, enmendar esa invisibilidad hacia las mujeres observada por Joan Scott, y a través de su trayectoria profesional
conocer los intereses, las preocupaciones y valores de esa generación de mexicanas de avanzada que a base de esfuerzo abrieron brecha a un desarrollo más equitativo a las generaciones futuras. Pues vamos a iniciar con la primera etapa de la vida de Lolita, que yo le he llamado pinceladas biográficas. Lolita, como cariñosamente se le llamaba, nació al mediar el siglo, en 1853, en las tierras tropicales del sureste mexicano. Por favor, la diapositiva 3 y la 4. Primero la 3, por favor. ¿Sí? En las tierras tropicales del sureste mexicano, cobijada por el blanco caserío, son palabras de ella, de una poesía que se llama Teapa. Entonces decíamos, cobijada por el blanco caserío, que entonces conformaba la pequeña población de Teapa, ubicada entre llanuras, bosques y colinas, atravesadas por caprichosas puentes que surgen por doquier. Se cierran comillas. Fue en este ambiente, nuevamente comillas, donde el alma sureña, arrullada por el rumor que forman al correr de las olas del Grijalba, transcurrieron sus primeros años rodeadas de la rica vegetación característica de la zona y la mezcla de olores proveniente de las plantas de cacao, plátano, zapote, guayabos, nances y demás frutos de la zona que se dan, bueno, con gran riqueza. Lolita descendía de una familia inquieta culturalmente. La número 4, por favor. Bueno, este es el contexto. Le toca vivir precisamente, nacer en el periodo de gobierno, en el último periodo de gobierno de Anastasio López de Santana, que es de 1853 a 55, siguiente, y en ese momento se está dando el inicio del cambio con el plan de Ayutla, que tiene como fecha de suscripción el 1 de marzo de 1854, y en este mural, alusivo precisamente a ese acontecimiento, se encuentra en el Palacio Municipal de Ayutla de los Libres en Guerrero. En el centro está pues precisamente Juan Álvarez, que es el líder de este movimiento, y está rodeado por Ignacio Comonfort, Ocampo, Juárez y otro personaje que no identifico. Bueno, decíamos que ella pertenece a una familia inquieta desde el punto de vista cultural. Permítanme, y la siguiente, por favor. Y va a heredar, según Laureana Wright, otra literata, otra escritora de la época, señala que el eminente escritor e historiador yucateco Lorenzo de Zavala fue su tío abuelo. De ahí pues viene este gusto por la escritura, por la palabra e incluso por la política, hallándose por lo mismo ligada con lazos de parentesco, está hablando de Lolita, a la sentida poetisa Gertrudis Tenorio de Zavala, nieta del mismo escritor. Dice Laureana que muy al contrario de lo que sucedía constantemente con los hijos de personas muy distinguidas en el ámbito de la cultura, en el caso de la familia de la escritora, de Dolores, de la autora que estamos trabajando, el talento ha sido hereditario, pues no solo ella, sino varios de sus hermanos y parientes han enriquecido y enriquecen diariamente las bellas letras con sus brillantes producciones. Sí, sus padres, don Juan Correa Torres y doña María Jesús Zapata, no fueron la excepción de la regla, ya que destacaron por sus dotes y dedicación a la enseñanza, él en el Instituto Campo y ella en el Colegio María. Primeros y únicos establecimientos particulares, la número 7, por favor.
Sí, esas son las voces de las palabras de Laureana, pero no estoy segura si es exactamente las 7, en que da esa idea, celebra que los descendientes de esta familia sean tan talentosos, como les decía yo, como el padre y la madre de Dolores Correa, que no fueron la excepción y que estuvieron, los dos eran profesores también, como después lo sería su hija Dolores Zapata, en el Instituto Campo, él y ella en el Colegio María. La siguiente, por favor. Y lo que también dice Laureana Wright es que esta escuela donde estos señores daban clase era la única que impartía educación laica en esa época. Y es que ambos personajes, la familia, pues está identificada con las ideas de tipo liberal y obviamente pues no se identificaban con una educación de tipo religioso, sino con una orientación laica. Resulta entendible con estos antecedentes el que Lolita finalmente se inclinara por la profesión docente, además de que, como sabemos, esta era una de las pocas posibilidades que tenían las mujeres decimonónicas para desarrollarse en esa etapa de la historia de México. ¿Sí? Sin embargo, existe otra versión de otra fuente. Estaba en una nota periodística del Fondo Silvino González de la Hemeroteca Nacional, pero no tenía digamos, la referencia del periódico que se tomó, pero estaba impresa y me parece importante considerarla, porque en esta nota periodística se afirma que durante la época asiaga del imperio, don Juan Correa, pues por sus ideas liberales, tuvo que salir desterrado a Cuba. Y el resto de la familia, pues su padre trató de que quedaran en un ambiente seguro y propició que se fueran a radicar a Mérida. ¿Sí? Aquí la 10, por favor. Sí, esta es la 10. Bueno, a Mérida, donde transcurrió, según esta fuente, los primeros años de vida de Dolores. En esta linda ciudad del sureste, donde tuvo comunicación con familiares, como decíamos, que en esta ciudad destacaban también por su alta cultura. Y ahí pasó Dolores una buena etapa con todas estas influencias que fueron para su futuro tan importantes. Y al finalizar esta separación, cuando ya terminó el imperio de Maximiliano, la etapa del segundo imperio, ya regresaron, la familia se reunió nuevamente en Villahermosa, Tabasco, ya llevaba ese nombre, ya le habían quitado el de San Juan Bautista, y ya ella, convertida práctica en maestra, dice esta fuente que fundó el Colegio María anexo al Instituto Campo, junto con su madre, y ahí dieron clases y a eso se dedicó ya los primeros años, digamos, de su, pues entre comillas, de su madurez. Ya era una joven un poquito mayor y pues desafortunadamente no tenemos correspondencia, no tenemos información que nos dé cuenta de cómo transcurrió esos añitos de su vida. Sin embargo, sabemos que en 1884 ya ella para la época no era ninguna jovencita, ya tenía 31 años, y diezmada por su frágil salud y seguramente impulsada por la necesidad y deseo de buscar nuevas perspectivas a su vida, se mudó a la Ciudad de México, en donde, según testimonio de Laureana Wright, cito mucho a Laureana porque Laureana es una de sus primeras biógrafas, y pues se conocieron, fueron contemporáneas, y uno, por el prestigio que tiene Laureana, tiene uno confianza en lo que ella nos cuenta. Entonces, Laureana cuenta que en 1884, ya un poco pues cansada del ámbito provinciano, deseando respirar otros aires, decide cambiarse a la Ciudad de México, donde radicaba su hermano Alberto, y finalmente, bueno, con el apoyo final de su hermano Alberto y de una
personaje que le brindó su apoyo en el mundo académico, en el mundo escolar, Francisco Álvarez de la Cadena, pues inició ella, fue su mecenas, digamos, intelectual, más el de su hermano Alberto, que tenía pues una capacidad, se ve que muy grande, y que ya despuntaba como un gran político de la educación, como posteriormente se desarrolló. Pero por lo pronto ambos, su hermano Alberto y Francisco Álvarez de la Cadena, la apoyaron en la Ciudad de México y la fueron relacionando sus primeros pasos en el mundo escolar, ella como maestra, pero ya no de la ciudad de Mérida ni de la ciudad de Villahermosa, sino de la capital de la República, que hizo que, pues obviamente, significó un cambio muy grande para ella. Sí, el anterior, ella está ahí, nos toma un croquis de lo que era Villahermosa en ese momento, como se ve, pues el río Grijalba y distintos lagos, es una zona sumamente llena de verde y muy húmeda y muy rica en agricultura, pero no obstante, ella la abandona. Siguiente, por favor. Eh, Siguiente, por favor. Llega a la Ciudad de México, donde, como decíamos hace un momento, recibe el apoyo de su hermano Alberto. Ya en México, ella se da cuenta que necesita legitimar los conocimientos como maestra que ya tenía. Entonces se propone obtener un título profesional, que aunque ya lo tenía de hecho, porque ya ella ejercía en el Colegio María de Villahermosa, pues decide obtener el título de profesora, ¿sí? Que esto la legitimaría para poder dar clases en el ámbito de la ciudad. No todos los profesores, por supuesto, eran titulados, más bien era una minoría, una selecta minoría, pero ella quería formar parte de esa selecta minoría y se propone presentar el examen profesional a título de suficiencia en una escuela que tenía poco de existir y muy importante para el destino educativo de las mujeres, que es la Escuela Nacional Secundaria de Niñas. El siguiente, por favor. Son algunos de los datos de su hermano, Alberto, que como verán tuvo una trayectoria muy importante en el ámbito educativo de la Ciudad de México. Como ven, fue secretario de la Normal de Profesores, director de la Escuela Primaria Anexa de la Normal de Profesores, profesor de Economía Política y Derecho Constitucional en la Normal de Profesores. Luego lo llamaron a Tabasco nuevamente para que se hiciera cargo de la Secretaría General de Gobierno y jefe de la Secretaría de Hacienda del propio Estado. Y por último, regresó en los 90 a México, invitado por Justo Sierra, y encabezó la sección de instrucción primaria y normal, y posteriormente fue el director de enseñanza normal de México, de la Secretaría de Instrucción Pública, Justicia e Instrucción Pública. Entonces vemos que el hermano de Dolores sí realmente era todo un personaje en el ámbito educativo, y se los digo porque después aludiremos a este punto. Siguiente, por favor. En 1884, ahí tenemos una imagen del convento de la Encarnación, donde se ubicó la escuela secundaria de niñas que ella eligió como el lugar donde podría obtener un título de maestras. Aunque era una escuela secundaria para niñas, creada por Ley Orgánica de Instrucción Pública de 1877, como no había una escuela normal nacional para mujeres en ese momento, la Escuela Nacional Secundaria de Niñas empezó a acreditar a las alumnas como profesoras con los estudios, y se tituló un número importante de mujeres, y Lolita fue una de estas mujeres que logró sacar su título en la escuela secundaria. Creo que esta es la diapositiva número 14, ¿sí? Por favor, la número 15.
Sí, aquí vemos como la Ley Orgánica de Instrucción del Distrito Federal de 1867, o sea, nos estamos yendo un poquito para atrás, creó diversas instituciones, algunas para la educación femenina. Siguiente, por favor. En ese momento estaban funcionando la Escuela de Estudios Secundarios para Personas del Sexo Femenino, así se le llamó formalmente, pero fue un nombre muy acartonado que realmente ni en la literatura de la época se usaba. Acabó llamándose la Escuela Secundaria para Mujeres o Escuela Secundaria para Señoritas, y se fundó en esa misma ley de 1867 la Escuela Nacional Preparatoria. La normal de maestros se va a fundar hasta finales, hasta 1890. Antes no había esta debería de decir maestras, esta se funda hasta 1890. En las dos primeras, en la secundaria de niñas y en la Escuela Nacional Preparatoria, empezó a haber matrícula femenina. Por eso son ambas muy importantes. Pero para el caso que nos interesa en este momento, pues nos ubicamos, nos centramos en la escuela secundaria, que es donde Lolita presentó su examen profesional. Siguiente, por favor, en la número 15, ¿sí? Podríamos pensar, bueno, una escuela secundaria. El hecho de decir que era una escuela secundaria no quiere decir que equivaliera a lo que actualmente llamamos como escuela secundaria, sino que al expresar, con ese nombre lo que se expresa es que no era primaria, no era una escuela de estudios primarios, sino era una escuela de estudios secundarios. Y de acuerdo con la ley, en el nivel de estudios secundarios entraba la escuela secundaria de niños, la preparatoria y todos los planteles de educación superior de la época, ingeniería, medicina, jurisprudencia y bellas artes, entre otros, ¿sí? Entonces, bueno, en la escuela secundaria de niñas, en términos reales, en su momento, era una escuela de estudios superiores para mujeres. Y ahí presentó su examen a título de suficiencia Dolores Correa, pues con un sínodo de personalidades muy importantes. Estaba Matilde Puerto, Carmen Martínez, Manuel Cervantes Simas, un profesor muy cercano a Justo Sierra, a la élite de los profesores más distinguidos de la época. Antonio García Cubas, pues también todo el mundo lo conoce, y Francisco Echegaray, pues muy destacado por sus conocimientos en matemáticas. Y todos ellos la cuestionaron, le preguntaron sobre diversas materias, la interrogaron, es la palabra correcta, sobre diversas materias: geografía, cosmografía, aritmética, sistema métrico decimal, español y pedagogía. Cada uno 25 minutos. Y en el acta de ese examen profesional se destaca que participaron todos los sinodales, porque la sustentante no era alumna de las escuelas del Distrito Federal, o sea, estaba presentando el examen en calidad de título de suficiencia. ¿Sí? La siguiente, por favor. Decíamos que así esto hizo y logró la alumna pues salir perfectamente bien de este examen y obtener el grado de profesora de instrucción primaria, lo que la convirtió en una de las primeras mujeres que por aquel tiempo contó con este valioso reconocimiento oficial, garantía, por supuesto, de su alta preparación y expresión de su espíritu de superación, porque esto fue en 1884, el mismo año en que ella había llegado a la Ciudad de México. Durante poco más de un lustro, las siguientes, por favor, ¿sí? Bueno, entonces decíamos que ella durante aproximadamente un lustro de 1884 a 1889 se dedicó a la enseñanza en diferentes planteles oficiales de la Ciudad de México, enseñanza primaria, por supuesto, y descollando como una gran maestra. Todo el mundo hablaba de sus excepcionales dotes como maestra, y esto se puede ver en la número 19,
que es esta. La señorita Correo Zapata ha hecho del profesorado, se decía que en una nota periodística ha hecho del profesorado un verdadero sacerdocio al que consagra todo su tiempo y toda su inteligencia, derramando a raudales las luces de la instrucción. Sus clases orales son verdaderas cátedras filosóficas, racionalistas, moralizadoras y lógicas que alcanzan las alturas de la moderna ilustración. Fue esta, o como es fácil entenderlo, una época de muchísimo trabajo durante la cual Dolores sumó todo tipo de experiencias, no sin temores debido a su condición femenina, que pues creaba ahí muchas inseguridades, y a sus orígenes provincianos. Se atrevió a incursionar en el ámbito de la poesía, publicando sus composiciones en algunos diarios y revistas. Eran, digamos, para hablar coloquialmente, sus ensayos, sus pininos en este campo de la escritura, tanto en México como en el interior de la República. Sobre este punto, tanto Laureana Wright como algún otro autor sostienen que las primeras composiciones de Laureana, de Dolores Correa, corresponden al año de 1879 y fueron en la revista literaria El Recreo del Hogar, dirigida por la gran escritora Cristina Farfán de García Montero, ella que en Mérida, Yucatán. Cabe destacar que esta última fundó, o sea, Cristina Farfán, fundó la Sociedad de Señoras La Siempre Viva y un periódico con el mismo nombre, al igual que una escuela también con el mismo nombre. O sea, casi, pues un triángulo ahí cultural, todo bajo el control de Cristina Farfán. Y en ese mundo fue donde Dolores Correa empezó, según estos autores, en 1879 sus primeras publicaciones. Además, dando rienda suelta a sus crecientes inquietudes intelectuales, escribió sus primeros artículos pedagógicos y científicos, cuya pluma fácil y amena le fueron ganando el reconocimiento del profesorado capitalino, que bastante celoso no acababa de aceptarla con toda la libertad. Ella se tuvo que esforzar, pero pues por lo que dicen también nuestras fuentes, logró salir adelante. Hacia 1890 sumó un éxito más a su trayectoria al integrarse la 20, por favor. Sí, es esta. Decíamos, sigue adelante con sus éxitos y se suma, se integra al personal académico de la Encarnación. O sea, ya ella no solo estudió en la secundaria de niñas, sino que ya forma parte de la planta de profesores, en ese momento con el cargo de biblioteca interina. Pero esto casi fue como un puente para poder formar parte de la escuela normal, porque en ese momento la secundaria de niñas se estaba transformando. En 1890 la Encarnación se estaba transformando en la escuela normal para de maestros, y Dolores Correa abandona pues ya no es la secundaria, sino que convertida en normal, ella va a ser nombrada como subdirectora de la Escuela de Instrucción Primaria anexa a la normal. Se requería de una escuela primaria para que las alumnas, las futuras profesoras, hicieran sus prácticas, y Dolores Correa recibe inmediatamente el nombramiento para ser la directora de esta escuela anexa a la normal. No era exactamente maestra de las normalistas, pero sí de sus prácticas en esta escuela. Entonces, de alguna manera ya se le concebía como parte del cuerpo académico de la escuela normal. Hasta este momento había ido de éxito en éxito. Las asignaturas, siguiente por favor. Aquí están. Las asignaturas que tuvo a su cargo fueron instrucción cívica, moral, lecciones de cosas,
y aparte física y ciencias naturales. Este conjunto de materias no eran comunes en la época para las niñas. Había habido ya un cambio muy significativo en la formación de las futuras maestras, porque ya había una apertura a los estudios de las ciencias naturales. Lecciones de cosas, por ejemplo, era la versión positivista para la enseñanza primaria, porque en lugar de darles una explicación teórica, aprendían con base en un objeto concreto, como por ejemplo una naranja. A través de la naranja podían estudiar tamaños, formas, podían estudiar la tesitura de las distintas cosas, dibujo, podían estudiar los sabores, las características, la agricultura de la época, de la zona, por qué era rica la tal región o cual otra en este tipo de productos, qué sé yo, este es un ejemplo. Entonces estaban actualizando la educación primaria a pues la educación positivista que en ese momento pues estaba en su apogeo, y la educación de las niñas no debería de estar, de las y los niños no debería de estar al margen. Así es que encontramos que estas eran las asignaturas que Dolores Correa tenía que dominar para darles a las alumnas moral, pero no moral cristiana, se estaba hablando de una moral laica, casi civismo, instrucción cívica, aquí está, moral, y física y ciencias naturales. Todo esto, como decíamos, muestra la formación amplia, rica de Dolores Correa, y una de sus preocupaciones que la educación se actualizara y estuviera a la altura de la más desarrollada en los países del primer mundo, de la época. ¿Sí? La siguiente, por favor. Dolores empezó a desarrollarse en este ambiente ya como maestra, recibió un cambio de posición, y el éxito obtenido en el desempeño de su nueva responsabilidad fue total. Según narración de un impreso capitalino, la profesora, que se le caracterizaba como notable profesora, dirigía con gran acierto su clase, al punto que recibía una gran cantidad de visitantes cuando ella hacía sus exposiciones de los conocimientos de sus alumnos, y una multitud de personas asistía al examen, que eran públicos, para observar los conocimientos de sus discípulas. ¿En qué tipo de materias? Pues si ustedes ven, porque las tienen ahorita en pantalla, pues eran temas sumamente novedosos. Principios fundamentales de la democracia moderna, la historia y grandeza de la Constitución. Recuerden que la Constitución se había jurado en 1857, y era muy importante darla a conocer para formar adecuadamente a los y las ciudadanas del futuro. Esto tiene una connotación muy importante en lo que respecta a educación femenina, porque no se les dejaba al margen de estos conocimientos y se trataba que fueran a la par de los varones. Si no exactos, por lo menos que no hubiera una desigualdad tan grande. También veían los principios en que se basaban los derechos del hombre, todo esto, pues con este ambiente de pues no tenía tanto tiempo que se había estrenado la Constitución del 57, y también parte muy importante de la educación de la época era la síntesis, las biografías, síntesis biográficas, para que sirvieran de ejemplo, era como un recurso pedagógico para que educaran a los niños dentro de esos valores pues cívicos. Ya no se usaban vidas de santos, sino eran biografías de hombres y en algunos casos de mujeres ilustres, y los principales héroes republicanos en especial. Todo esto era parte de la educación política de las alumnas que se formaban en la normal y que eran alumnas de Dolores Correa. Siguiente, por favor. Bueno,
Si pensamos en lo rápido, volvemos a poner a Alberto Correa y volvemos a recordar la importancia que él tenía en 1890. Él forma parte como representante del trabajo del primer Congreso Nacional de Instrucción Pública, que se realizó en 2 etapas. La primera fue de 1890 a 91 y la segunda de 1891 a 1892. Y en ese momento estaba Alberto Correa como representante de Tabasco en esta constituyente de la enseñanza, le llamaron, discutiendo los aspectos más importantes de la educación del momento en sus 3 niveles educativos, en el de párvulos, en el de primeras letras o primaria y en la educación secundaria y profesional. O sea, toda la educación fue un analizarla y plantear los errores y las soluciones, y para eso vinieron a la Ciudad de México los representantes de toda la República, y Alberto Correa fue el representante de Tabasco, y después, invitado por Justo Sierra, que ya lo conocía, porque él antes había formado parte del cuerpo de académicos de la Normal de Profesoras, y se le ofreció que se integrara a la Secretaría de Educación con la categoría de director de la sección de instrucción primaria y normal, y posteriormente a la muerte de Lauscher fue nombrado director general de enseñanza normal, pues de la Secretaría. O sea, esto lo recuerdo porque empiezan las habladurías muy fuertes, las acusaciones, los rumores de que el rápido ascenso de nuestro personaje, de nuestra biografiada, se debía pues a sus relaciones, que había recibido un trato especial, que no merecía haber llegado tan rápido a formar parte de la escuela normal, de la escuela de enseñanza, la anexa a la normal, como dijimos hace un momento, y que se debía todo esto a sus influencias y a sus recomendaciones. Por supuesto que no faltó quien sacara la espada defensora y dijera que para nada, que eran los méritos de ella, de Dolores Correa, los que habían logrado este rápido ascenso, y que su hermano Alberto no tenía nada que ver en eso. Nosotros ya desde nuestra perspectiva pues pensamos un tanto de manera realista, que aunque Dolores Correa tenía grandes cualidades, como lo había demostrado hasta el momento por todos los pasos que había ido dando, pues seguramente sí algo le facilitó el camino, le abrió el camino, pues la posición de su hermano, porque aparte de todo estaban en el mismo ámbito. Dolores continuó en el cargo que tenía, y posteriormente, tras 6 años, ya forma parte, la cambian ya a dar clases propiamente en el cuerpo de profesores ya de la escuela normal, abandona la anexa, la escuela primaria anexa, y ya pasa a la escuela normal, y va a enseñar una materia que la hace muy popular, que se llamaba Economía Doméstica y Deberes de la Mujer. Esta materia, pues exactamente dice lo que el enunciado del nombre manifiesta. Tenían que estudiar las niñas cómo manejar la economía de sus hogares y cuáles eran los deberes de la mujer, lo que nos muestra que en el caso de estas mujeres de fin de siglo e incluso de las primeras décadas del siglo XX, pues están jaladas por una doble fuerza. Es un poco contradictoria su vida y las influencias que les llegan. Por un lado, miran hacia el futuro, quieren ser mujeres progresistas, quieren dejar atrás las tradiciones y los elementos que las que las limitaban, pero por otro lado, ellas mismas, por distintas razones, pues como es natural, no pueden abandonar lo que aprendieron a lo largo de la vida y lo que se practicaba no a lo largo de una vida, sino de siglos. Y el mundo de las ideas
de los pensamientos, de la educación, de las representaciones, pues corresponde a etapas de larga duración que es muy difícil transformar. Y aquí lo vemos porque, pues, no obstante la modernidad para la época de la Escuela Normal de Mujeres que se había inaugurado en 1890, pues todavía se daban materias, aunque con una orientación laica, pero todavía pues con un contenido muy tradicional. Finalmente, siguiente por favor. Ah, no, es esta. No, la anterior. Ella va a renunciar a la normal porque es promovida a inspectora del Colegio de La Paz, el colegio que todavía sobrevive y como colegio el más antiguo probablemente que se tenga en la ciudad, porque nace en 1767, o sea, tiene más de 200 años, y precisamente dedicadas a niñas se ha conservado con el nombre de Colegio de la Paz a partir de la Reforma. ¿Sí? Se respetó, no pasó a propiedades para las ventas como la mayor parte de los conventos y de los colegios coloniales, sino que se le respetó su carácter de colegio y continuó, nada más se le cambió el nombre por Colegio de la Paz, y ahí en 1906 se cambió Dolores Correa como inspectora del Colegio de la Paz, pero por muy poquito tiempo, porque pronto renunció para hacerse cargo de una comisión, una honrosa comisión que recibió por parte del gobierno de la República. Por favor, las siguientes. Sí, esta honrosa comisión fue que tenía que viajar a Europa. El gobierno de Díaz, porque ya, bueno, había pasado tiempo atrás, de 1880-84, el gobierno de Manuel González, y después pues tenemos el porfiriato durante varios periodos. El gobierno de Díaz estaba muy, muy interesado en la educación y seleccionó a buena parte de los más destacados educadores de su época, y pues obviamente financió su viaje a las principales instituciones de educación, universidades, colegios técnicos, escuelas para mujeres, escuelas de párvulos. Cubrió todo el ámbito de la educación para que fueran educadores mexicanos a observar y pudieran traer a México pues una visión crítica, pero crítica en un sentido positivo, que trajeran todas las ideas que consideraban positivas y a la vez que hicieran los comentarios, si los había, negativos de los lugares que habían visitado, de las instituciones que habían visto. Y a Dolores Correa le tocó ser una de las maestras que tuvo el honor de una encomienda de este tipo, y pues viajó a Alemania, lo cual debe de haber sido muy significativo para ella, porque si bien había habido un cambio de ambientes muy importantes, desde el terruño tabasqueño a la Ciudad de México, como de la Ciudad de México a visitar Europa, permanecer ahí, pues no puedo precisar el tiempo, pero debe de haber sido unas 2-3 semanas como mínimo, si no es que un poco más, y pues otras mujeres como ella fueron Laura Méndez de Cuenca, su Palavicini, por ejemplo, entre los varones, y si hiciera yo aquí una relación de todos los personajes que fueron, veríamos que fue como que la crema innata de los educadores mexicanos, y Dolores Correa pues realmente había ido una meteórica carrera, y en este momento visitando las escuelas para mujeres pues más importantes de la época, porque ella tenía el interés de crear nuevamente. Recuerden que la secundaria, que se fundó en 1867, se convirtió en 1890 en la normal para mujeres, pero entonces ya se quedó México, porque no había más escuelas de ese nivel, y a nivel nacional pues ninguna,
se quedó sin una escuela secundaria. Entonces, Dolores Correa seguía con esa inquietud y, entre otras cosas, es lo que fue a visitar y a analizar, a estudiar, a observar. Seguramente les dieron documentos, etcétera, que trajo a México y que hizo algunas publicaciones en los periódicos y demás. Pero nos encontramos que entre sus intereses, entre sus pues, nuevas vivencias, ella fue descubriendo la importancia de la escritura, de la letra escrita. Ya vimos que desde los 70, avanzados los 70, en Mérida, publicó algunas cosas en los periódicos y ella descubre que la prensa pues tenía una fuerza importantísima para, para externar las ideas, para propiciar los cambios, para buscarlos y propiciarlos, y las palabras textuales de ellas son todas estas. La prensa es el más poderoso auxiliar de toda fuerza, el más enérgico representante de todo poder. Vemos cómo, si bien sigue preocupada y involucrada en la educación, también cada vez le va dando más fuerza a la palabra escrita, a la escritura, ya sea en periódicos, en revistas o libros. Sí, vemos que ella empieza a desarrollarse en este ámbito, colabora y dirige el Semanario de la Mujer Mexicana en 1904, en el que colabora un grupo importantísimo de mujeres, muchas de ellas las primeras profesionistas, como Matilde Montoya, como la primera abogada del país, ellas mismas, bueno, todas luchando y pugnando por impulsar la superación de las mujeres, analizando los problemas que abordan juntos. Asimismo, Dolores no se concreta a los temas de sus clases y a los temas de mujeres, sino que con su hermano crea un periódico, La Miscelánea del Pueblo, que precisamente tiene el objetivo de integrar a las clases trabajadoras, a los grupos marginales, y con un sentido semejante, junto con uno de los intelectuales más importantes de la época, a partir de 1907 a 1910, director de la Escuela Nacional Preparatoria y después director, después de fundada la universidad, director de la Escuela Nacional de Altos Estudios, que era el pináculo de la educación de la época. Bueno, pues Dolores Correa, codeándose con este tipo de personajes, va a crear la Sociedad Ignacio Ramírez, con Porfirio Parra. Seguimos, por favor. No era la única mujer que escribía, Laureana Wright, que era un poco mayor que ella. Lolita nace en 53, Laureana era de 48. Laura Méndez de Cuenca, una mujer pues realmente que pone de cabeza a la sociedad del siglo XIX, porque muy, digamos, rebelde y con ideas muy progresistas, muy nuevas, pero una gran intelectual que ya en una edad bastante mayor, estoy hablando pues como cuando ella tenía entre 60 y 70 años, porque es longeva, se inscribe en la Escuela de Altos Estudios y empieza a estudiar una carrera de las que se enseñaban en esta escuela, que da cuenta de las inquietudes que a lo largo de su vida tuvo Laura Méndez de Cuenca, e Isabel Prieto, una mujer de la época, también muy inquieta, conocida por sus grandes dotes literarias. O sea, Lolita no fue la única, estaba rodeada, yo pongo estos ejemplos, pero había muchísimo más. Sin embargo, en este momento Dolores está tocando un terreno un poco peligroso, porque el ámbito de la cultura impresa para la época pues no era tan bien visto. Hay otras mujeres que se atreven, pero son mujeres fuertes
que dejan a un lado los prejuicios y se animan a escribir. Quizás la sociedad porfirista aceptaba que las mujeres escribieran poesía, que se refirieran, que escribieran, pues, por supuesto, obras de carácter formativo, pero ya que se metieran en campos más orientados a la teoría pedagógica, por ejemplo, o a la crítica o un análisis más formal, pues ya no les gustaba porque consideraban que esto podía ser peligroso y las aleja de sus características femeninas, al punto que pues el liberal José María Iglesias dice que una mujer asuma tareas que comúnmente desarrollaban los varones, que abarque el ámbito de desarrollo masculino, llevaría a la sociedad a su perdición, porque eso caería en un hermafrodismo social, pues que no era conveniente, ¿sí? Sin embargo, ellas tuvieron la fuerza para asumir la empresa de la escritura y se dedicaron, dieron un paso adelante en la cultura de su época. Siguiente, por favor. A pesar de todos esos prejuicios, Dolores Correa tiene varios libros e innumerables artículos pedagógicos y literarios, los que han dejado profunda huella de sus aportaciones, como vemos en la pantalla, en el ámbito pedagógico nacional. En el primer, digamos, grupo, reúne algunas de las compositoras. En el primero de sus libros reúne algunas de sus composiciones poéticas y en el resto describe las reflexiones que le inspiraba, que le había dejado su larga trayectoria como maestra y también sus experiencias en el viaje, que le motivó el viaje cultural realizado. Aquí dice que a sus expensas. No encontré más información al respecto. Quiero entender que parte del viaje, aunque fue invitada por el gobierno, pues probablemente ella tuvo que poner algo de su dinero para sobrevivir en Europa el tiempo que estuvo, pero por algo se hace ese señalamiento y está en las principales ciudades de Europa, no solo en Alemania, sino visitando y conociendo todas estas manifestaciones culturales. Decíamos que no era desde luego algo bien visto. Siguiente, por favor, ya me la pusiste, ¿no? La siguiente, bueno, pues encontramos que entre los libros, el primero de ellos, que corresponde a 1886, es un libro de poesías que se llama Estelas y Bosquejos, y destaca de otros libros realizados por otras autoras de la época, por la inquietud social que se refleja en los escritos de Dolores Correa. Siguiente, por favor. Bueno, Dolores Correa en este libro aprovecha para expresarse pues un poco de su interior, conocemos, un poco como de su sensibilidad, probablemente habla un poco autobiográficamente, o sea, habla de su propia vida, no tenemos la seguridad, no hay ningún testimonio que diga que ella pasó por una cierta decepción, pero esto es lo que refleja este poema del que estamos viendo ahorita en pantalla. Y dice, a la puerta cerrada de un magnate, un pordiosero se paró una vez y con acento suplicante dijo:
denme agua por piedad, muero de sed. A cada instante, el pobre más sediento, más fuertes golpes a la puerta dio, agotando al llamar todos los tonos. El coraje, la súplica, el dolor, el eco de su voz vibraba apenas, cuando al fin le trajeron de beber. Vano trabajo, el infeliz mendigo estaba en realidad muerto de sed. Esa es la continuación. Hace ya mucho tiempo, ni sé cuánto, a la puerta de tu alma llamé yo, y con acento de mendigo dije, ámame por piedad, muero de amor. Es hermana tal vez de aquella puerta, la puerta de tu alma, dura y cruel. Bien sabe Dios que en vanos todos los tonos de la súplica agoté. Hoy he visto en tus ojos una lágrima. Ahora quieres apagar mi sed. Guarda tu amor para otro pordiosero. Mi alma es un cadáver, ya lo ves. Vemos que ahí se refleja, pues como les decía yo hace un momento, quizás un momento de su vida, quizás una vivencia, quizás una tristeza, una decepción o simplemente la inspiración del momento que la llamó a escribir eso. Sin embargo, Dolores no estaba muy segura de la validez, de la calidad de sus trabajos. Ella escribe en un momento, tú sabes que mis versos no son las producciones del arte, ni el resultado del estudio, pues jamás ha pasado por mi mente la idea de hacer de la poesía o de la literatura una profesión, sino los entretenimientos a quien he consagrado los ratos de ocio de otras mujeres que otras mujeres dedican a la música o a la pintura, bellas artes que son más propias de mi sexo, pero que no me han sido posible cultivar. Ofrezco mi libro no a los apasionados del arte de la bella literatura, pues me avergüenzo de pensar que mis versos fueran analizados sujetándolos a las reglas literarias que ignoro. Bueno, pues en estas palabras tenemos pues una confesión que probablemente era auténtica de su inseguridad, de su autocrítica por la calidad de su trabajo poético, pero también puede haber sido un poco estratégica, adelantarse a la crítica porque sabía que iban a venir críticas muy feroces. Ella se dolía que aún hubiera hombres con fama de talentosos que se atrevían a menospreciar a la mujer que cultiva las letras. Y escribe también, bien puede ser que todavía semejantes a duraderos fósiles, entre las diversas capas sociales quede aún uno que otro ejemplar de anticuado retrógrada, amante de la crasa ignorancia femenina. Pero a Dios gracias, en honra del sexo fuerte y para bien nuestro, son más los hombres de alma generosa que la prisión odiosa rompen del pensamiento femenino. Bueno, aquí vemos que ella entre que los ataca, pero reconoce que hay algunos, ella dice que son más, cosa que yo dudo, pero ella sí lo exclama, también es natural que así lo hiciera, no deseaba ganarse pues la enemistad de sus colegas, pero sí acepta que hay algunos varones, y sí lo sabía por supuesto, que deseaban colaborar con ella, que deseaban, que reconocían la calidad de su trabajo. Y pues esto lo vemos en esta inseguridad, pues realmente es una bonita poesía, está bien aceptada por la crítica y pues ella no era, como decimos, una artista dedicada a la escritura de versos, sino que fundamentalmente era una maestra. Pero una cosa muy importante de este libro de poesías es que ella describe en otra parte del libro, en una tiene algunas poesías
Y luego viene una sección que ella denomina tipos sociales, y con ella pretendía transmitir a sus ideas y sentimientos positivos y negativos sobre ciertos problemas e injusticias que observaba en la sociedad mexicana de fin de siglo o de principios, la mayor parte vinculadas al comportamiento femenino. Al decir de uno de los estudiosos de su obra, es precisamente este tipo de poesía el que más le interesó a la escritora tabasqueña. O sea, no le interesaba tanto la poesía per se, sino la que tocaba algún problema y sobre todo problemas que ella estaba viendo en la sociedad de su tiempo, y muchos de ellos de carácter femenino, que veía, observaba en las mujeres, y le permitía conjugar la posibilidad de instruir con estos estereotipos sociales. Ella les llama tipos sociales, pero realmente eran estereotipos sociales, y le permitían instruir. Supongo que al leerlo las niñas, ella esperaba llevarles un mensaje, enseñarles, fijar modelos morales y presentar denuncias de carácter social. Estos estereotipos o tipos sociales que ella aborda son varios, no me voy a referir a todos porque pues el tiempo corre, pero uno es el poeta, que a ella le parece muy importante para la sociedad de su tiempo porque le permitía distraerse, esparcirse, y era socialmente muy sana la existencia del poeta. El esclavo, que por supuesto como buena liberal, pues está totalmente en contra de todo lo que no fuera liberal. Y el esclavo, bueno, el quitarle a alguna persona su libertad, pues no se justificaba, es ampliamente reprobado. La mujer cristiana la trata con respeto, dice que la mayor parte de las mujeres en México pues comparten esta manera de sentir, de pensar, de ver la vida, y que esto les permitía caminar por la vida de manera más fácil. La romántica la reprueba ampliamente, pero a la que más reprueba es a la mujer de gran mundo. Todas sus críticas, porque este tipo de mujeres derrochadoras que no le daban un sentido a su vida, que no trabajaban, que se dedicaban realmente a vivir a cuestas de sus esposos, pues o de sus padres, cuando eran solteras, cuando no habían tomado estado, pues le parecían sumamente reprobables. En cambio, tiene un estereotipo que le dedica una buena parte de su texto, que es el de la mujer científica. Y aquí tenemos una de las estrofas sobre las composiciones de Dolores relacionadas con la mujer científica. ¿Quién ha dicho que al hombre solo le es dado cruzar la senda de la ciencia basta para regar después en su camino la luz fulgente que la ciencia mana? ¿Por qué no tiene la mujer derecho de abarcar con la luz de su mirada los misterios que al sabio se revelan y al ignorante la creación le guarda? O sea, es una protesta. Por otro lado, ella siguiente, ignorada, sí. Ella se da cuenta que seguramente es una experiencia propia, es la mujer que se introduce en el ámbito de la ciencia, pues encuentra verdades que le complican los conocimientos y las creencias que ya tenía, que ella tenía en su formación seguramente de casa, de su formación familiar, e inclusive de escolar, porque muchas de ellas, de las mujeres, pues estudiaban en escuelas privadas, y en estos casos la educación sí era religiosa. Y ella hacía hincapié en lo difícil que resultaba para una mujer enfrentarse al conocimiento científico, ya que a través de este se destruían mitos e ideas tradicionales profundamente arraigadas en la mentalidad femenina, educada
en medio de verdades a medias y convencionalismos de todo tipo. O sea, con el conocimiento de la ciencia, la mujer se enfrentaba a una realidad que de pronto pues la metía en ciertas crisis. Y a eso se debe este poema o esta composición. Ignoraba la cándida María que del mundo el inmenso panorama a través del anteojo de la ciencia solo tristeza y desencanto guarda, que es a veces la ciencia microscopio que suele descubrir a las miradas tan horribles falsedades de las cosas que la razón y la conciencia empañan. Pero, siguiente, por favor, lo que más nos llama, hay otra antes, ay señor, sí, no, es esa, sí, la siguiente. Lo que más se ve en esta poesía de la mujer científica, en este grupo de poesías sobre la mujer científica, es el resentimiento de Dolores hacia una sociedad que rechaza las inquietudes intelectuales de las mujeres. Y esta poesía, pues, es clarísima. Ay, Señor, yo no sabía que ese don precioso y bello, que Dios divino destello, de Dios divino destello, que llaman sabiduría, don de preciosa valía, que es del hombre el mejor don, fuera en la mujer baldón, como un estigma maldito que deja pronto marchito su sensible corazón. Pobre de mí, generosa brindé mi sangre, mi vida, y como ofrenda ofrecida, en mi vía dolorosa, me hice a los hombres odiosa, de las mujeres odiada, y fui tal vez enviudada por ceñirme esa corona que ni el hombre me perdona, ni es por ellas perdonada. Eh, También en alguna escrito, este es de la revista La Mujer Mexicana de 1904, se pueden apreciar esta tendencia, como les decía yo, de jugar entre el futuro progresista al que quieren llegar, pero sin desprenderse de su pasado, de su carga tradicional, que además es algo muy natural, yo lo comprendo plenamente. Para estos cambios se necesitan, son procesos muy largos y estas mujeres son de entresiglo. Es una generación puente, le he llamado yo. Y ella se refiere a la primera abogada que hubo en México, María Sandoval de Zarco, y la defiende porque pues tenía la crítica a través de los periódicos de toda la sociedad, o de buena parte de la sociedad, porque por supuesto había quien estaba de su parte y halagaba hablaba muy bien de su examen profesional, de sus cualidades, de su belleza, de su juventud, pero Dolores Correa se da cuenta de que había otras personas que la culpaban porque por estar cayendo en ese hermafrodismo social del que hablaba Iglesias, pues descuidaba su casa, que ha sido pues el estigma al que nos hemos enfrentado y puede ser que todavía se enfrenten o nos enfrentamos las mujeres. Y ella dice, defendiendo a María Sandoval, ya veis, hemos querido exclamar con todo el alma, ¿veis cómo la ciencia no quita a la mujer nada de su poética belleza, ni tampoco la incapacita para el desempeño de los más humildes trabajos del hogar? ¿Veis cómo esos dedos que han podido volver las hojas de los códigos pueden también arrancar dulces notas al piano y robar sus colores al cielo para trasladarlos con la paleta del lienzo? ¿Y veis cómo ese talle erguido y arrogante ante el jurado, que defiende al inocente, al débil, puede también inclinarse ante el brasero o preparar la suculenta sopa para el amado padre y el adorable esposo? Está defendiendo a María Sandoval
Después de un artículo que ese pues no lo transcribí tampoco, en el que ella dice, ¿cómo es posible que en México, en que hay 8 millones de habitantes, de los cuales una parte importante, mayoritaria, son mujeres, solo haya una abogada? Y habla después justificando el que las mujeres estudien, pero finalmente también con este artículo como que compensa toda esa tendencia progresista de las mujeres, que ellas estaban abriendo esa brecha, abriendo el camino para que otras siguieran sus ejemplos. Ellas son las que abren el camino para las futuras generaciones de profesionistas mexicanos. Bueno, pues nos encontramos que entre las obras de carácter pedagógico, pues están estos títulos que nos dan idea que fue una trabajadora constante. Uno se llama En el hogar y en la escuela, Moral e instrucción cívica, nociones de economía política para la escuela mexicana, nociones de economía doméstica y deberes de la mujer en el hogar. Y yo aquí tengo físicamente uno que se llama Vida humilde o Memorias de una maestra. Este es de 1911, ya cuando no son los mejores tiempos de Dolores, que se llama Memorias de una maestra en memoria de mi hermano Alberto a las obreras mexicanas, que también nos recuerda esa orientación social que caracteriza a Dolores Correa. Bueno, aquí tenemos las portadas de algunos de sus libros, muy malas, pues como verán, pero esto es lo que pudimos traerles. La siguiente, esta es, siguiente por favor, el interior de uno de estos libros. Siguiente por favor. Bueno, aquí vemos que justo inaugura el Consejo Superior de Educación Pública, en el que es invitada Dolores Correa en 1902. Todavía son buenos años para ella, toda esa década. En 1909 muere Alberto, su hermano, y declina su estrella. Siguiente, por favor. En el Consejo Superior de Educación Pública, en el que ella participa, que es un antecedente del Consejo Universitario. No había universidad en ese momento, pero funciona un poco parecido al Consejo Universitario, no totalmente, pero en relación a la educación en general. Y ella va a participar en dos discusiones, la propaganda antialcohólica y el establecimiento de una secundaria para niñas. Estos son los temas que a ella en esa etapa de su vida profesional, le interesaba desarrollar en esa etapa. Siguiente, por favor. Aquí tenemos, bueno, la esquela, muere Alberto Correa en 1909 y pues la deja ella realmente a solas. Parece que eran demasiado unidos y esto va a repercutir en la salud de Dolores Correa, y ya, como les decía yo, en los años subsiguientes, la estrella y este crecimiento constante que había tenido Dolores Correa se apaga. Conclusiones. Dolores Correa se distinguió como una maestra progresista y comprometida con su oficio, constante luchadora que pugnó por inculcar a las mujeres de su tiempo nuevas perspectivas, valores y condiciones de vida, siempre con el objeto de concientizarlas de sus capacidades intelectuales a la altura de los varones. En esta ardua tarea, la escritora tabasqueña no estuvo sola, sino que contó con la solidaridad e inquietudes de un selecto grupo femenino de colegas con las que compartió actividades profesionales, aspiraciones y demandas, las más de las veces contrarias a las consignas y mandatos convencionales. Las más de las veces, no todas. Lo que en muchos casos le ganó, por supuesto, la animadversión de los sectores más conservadores de la población. Fue sin duda una de las forjadoras del México del siglo XX. Gracias. Muchas gracias. Doctor Alvarado, por esta magnífica conferencia tan detallada, precisa
muy explicativa, muy ilustrativa con relación a Dolores Correa. Ahora vamos a abrir una sesión de preguntas que ya se han estado recibiendo a través de los medios, a través del Facebook y a través del chat del Zoom, y me voy a permitir dar lectura a esta serie de preguntas que nos han llegado, para que usted nos haga favor de responderlas. Usted me indica si le responde una a una o la respondemos en bloque. Okay. Sí, bien, de acuerdo. Bien, le envían saludos y felicitaciones de parte de Sara Martínez, le envía sus saludos, la doctora Berta Jiménez, también saludos cordiales. Jesús Piñón la felicita, agradece su trabajo, su gran esfuerzo. Una pregunta en Zoom tenemos aquí de Berta Idalia López. Ella pregunta, ¿cuánto tiempo duró la publicación de La Siempre Viva? No fue demasiado tiempo. Yo calculo, no la he estudiado muy a fondo, pero calculo que unos 4 o 5 años como máximo. No lo puedo asegurar. Bien, gracias. La misma Berta Idalia López nos pregunta, ¿la educación que se impartía en la Ciudad de México en ese momento fue igual en el resto del país? No, por supuesto no. Había un sistema federal. Cada estado tenía su propia legislación educativa. En muchos casos se siguió el modelo de la Ciudad de México. Se crearon escuelas preparatorias, como por ejemplo en el Estado de México, siguiendo los lineamientos de la Preparatoria Nacional de la Ciudad de México, pero en otros, como en el Colegio de Rosales de Sinaloa, hubo diferencias respecto a las pautas de la escuela preparatoria. Y lo mismo debe de haber sucedido respecto a las escuelas secundarias. Lo que sí es que a raíz de la creación de la escuela secundaria para mujeres, que empieza a hacer funciones de normal de maestras, aunque formalmente no lo era, empieza a otorgar títulos de maestras a las alumnas, se empezaron a crear escuelas normales, por ejemplo, en Veracruz, creo que en Orizaba, que tengo entendido que en Jalapa, escuelas para educación de señoritas y que después se transforman también en normales de mujeres. Gracias, doctora. Lupita Reyes hace un comentario muy interesante. Casi no vemos el pasado de las grandes mujeres que se atrevieron a hacer cambios para el futuro. Muchas gracias por su presentación, nos menciona Lupita Reyes. A través de Zoom, la misma Berta Idalia nos comenta que si usted nos puede compartir algunas de las publicaciones de Dolores Correa, por favor, es decir, de estas publicaciones que usted nos acaba de presentar, ¿habrá alguna copia, algún PDF que se pudiera compartir a la audiencia, al público que nos acompaña, o si le escriben a sus correos electrónicos, doctora? Bueno, yo estoy en el ISUE, en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, y con mucho gusto a mi correo electrónico, que lo pueden encontrar en la hoja del instituto, yo puedo responder si cuáles sí son posibles. Como yo les decía, pues no sé si se vea, aquí tengo esta que la tengo físicamente, pero incapaz de fotocopiarla porque ya está deshaciéndose. Por ejemplo, tengo también un libro es publicado en 1910, pero este es de Laura Méndez de Cuenca, una de las mujeres de la época, pero no son fáciles de conseguir ni fáciles de reproducir. Sería un trabajo quizás para más adelante, pues sacar las obras completas en el caso de Dolores Correa. A Laura Méndez de Cuenca la ha trabajado Mila de Bazán muchísimo y con una gran profundidad, y pueden encontrar su obra. Ella ha sacado una biografía que le ha llevado años. La doctora Gloria Luz Alexandre decía que detallada mi exposición. Bueno, ¿qué le digo yo?
Laura Méndez de Cuenca la ha trabajado Mila Bazán durante años y pues realmente la conoce al revés al derecho y ha dejado una amplísima bibliografía. Y yo tengo desde luego bibliografía secundaria de las primeras profesionistas. Tengo algunos libros que, bueno, ya se mencionaron algunos de los que tengo que pueden corresponder a los intereses, probablemente no están en la bibliografía porque solamente se registraron a los últimos, o creo que solo los últimos, pero en mi bibliografía también pueden encontrar algunos libros de ella y publicaciones sobre Dolores Correa. He hecho algunas que también se pueden localizar en internet. No sé si eso sea suficiente o localizarme a mí en el instituto, como les decía, con mucho gusto respondo a sus preguntas. Muchas gracias, doctora. Otros comentarios que tenemos. Berta Idalia, que está muy activa, muy atenta a todo lo que usted ha mencionado. Doctora, ella pregunta si se puede decir que la poesía de Dolores Correa es una poesía didáctica. Es una poesía parcialmente romántica y parcialmente pedagógica. Romántica por el sentido del género romántico de la literatura. Ella destaca mucho la parte de la naturaleza, del nacionalismo, del contexto, describe los paisajes, como vimos en la poesía Ateapa, y tiene otros ejemplos muy importantes, pero no exclusivamente pedagógica, no didáctica, no orientada solo a eso. Yo creo que es un recurso de las mujeres de expresarse. No tenían muchas posibilidades. El atreverse a hablar de decepciones y de sentimientos más allá de lo muy convencional, pues solo en la poesía se lo permitían. Y por supuesto la personalidad de Dolores era bastante medida. Hay otras que no son así y se atreven a mucho más. Pero Gracias, el ámbito de la literatura, tanto en la novela, las que la llegan a desarrollar como poesía, como ensayos, es riquísimo para conocer las épocas. Sí, uno alcanza a percibir lo que lleva un mensaje más personal, porque el énfasis que ponen en la narración, pues habla de que no es algo producto de la pura imaginación. Por lo menos eso creo. Muchas gracias, doctora. Otras preguntas de Carla Dulcin. Mi pregunta, ¿Laura Wright y Dolores Correa mantuvieron alguna amistad a finales del siglo XIX o colaboraron en algún proyecto literario o periodístico? Es Laureana Wright de Kleinhans. Yo también, pues ya iba el comercial. Yo también la he trabajado. También de ella se encuentra algo que he transcrito. Laureana Wright crea un periódico que es muy importante a finales del siglo XIX, Violetas de la Náhuac, y en Violetas de la Náhuac reproduce artículos y algunos datos personales de las principales profesionistas de la época. Por ejemplo, gracias al texto de Laureana Wright de biografías de mujeres célebres, que FEMU lo editó como libro electrónico, uno encuentra datos de Dolores Correa, datos de Matilde Montoya y datos de María Sandoval y de las primeras profesionistas, de sus problemas, de instituciones. Es una fuente magnífica y por supuesto que sí se conocían. Y sí escriben y sí coinciden, porque finalmente era un grupo, era una red de mujeres intelectuales convencidas de salir adelante. Lo que pasa es que romper con el pasado y con lo que nos han inculcado no es fácil. Y se ve en estas mujeres. Si no lo algunas veces lo hemos vivido uno misma en su propio contexto. Así es, doctora, muchas gracias. De la misma Carla Dulcin,
¿Quiénes fueron las influencias intelectuales de Dolores Correa y con respecto a los planteamientos feministas en particular? Ella no habla, no se atreven a hablar de este tipo. Si los tuvieron, no los expresan fácilmente. Creo que es un protofeminismo en todo caso, y no es fácil encontrar ellas están como en una posición más conservadora. Es una necesidad de progresar, de defenderse, y sí hay una expresión feminista, pero no en el sentido de lo que actualmente nosotros vemos como tal. Gracias, doctora. Yo creo que con esta parte se responde la siguiente pregunta de la misma Carla Lucin. Ella le pregunta, ¿consideraría que Dolores Correa es una de las principales impulsoras del feminismo en México? Es una de las antecedentes, de las que abren el camino, que concientizan, abren brecha, pero no precisamente están en la lucha abierta, digamos. Difícil de encontrar las palabras. Hay otro comentario de la misma Carla. En la labor literaria de Dolores Correa destaca un texto titulado Mujer Científica. ¿Podría mencionarnos el impacto social y las críticas que provocó mencionando el texto? Pues ante lo presentado por la doctora Lourdes, le dice, es claro que el mencionado texto cuestionaba la oportunidad de los hombres en las sendas de la ciencia, mientras que las mujeres, con entre comillas, obedeciendo a los impulsos de una fuerza extraña, cierra las comillas, no les era permitido cultivar los conocimientos científicos, por lo que reclamaban participación y oportunidades, vuelvo a abrir comillas, de la luz fulgante de la ciencia emana. Es el comentario. Ella, en principio, es una composición, ¿no? Un texto, sí, que forma parte de los tipos de los estereotipos que ella presenta en su libro de poesías. Tiene secciones y introduce estas secciones. Yo decía qué tipos de estereotipos presenta, y uno de los estereotipos es la mujer científica, que reúne un conjunto de pequeños poemas, unos no tan pequeños, unos más larguitos, sobre las mujeres científicas. Obviamente que Dolores Correa está preocupada por eso, porque ella está en el estudio de la ciencia. Ella ha dado la materia de física, ella ha estudiado matemáticas, ha enseñado matemáticas, lecciones de cosas, biología, ciencias naturales, bueno, entre las que está la biología. O sea, ella es una mujer que ha estudiado y quizás quiso introducirse a otros niveles y encontró limitaciones por alguna razón. Ella eso no lo dice. Ella se revela al trato de los varones y de la sociedad, que no fomenta el que las mujeres puedan seguir adelante en el estudio de la ciencia. Eso es lo que, claro, lo dice con un lenguaje estereotipado muy decimonónico, pero la idea fundamental es esa, ¿no? ¿Cómo es posible que lo que en el hombre es un orgullo, en nosotros se vuelva algo negativo, por el que nos rechazan hombres y mujeres? Yo no puedo repetir las palabras textuales si no las leo, pero la idea es esa. Sí, muchas gracias, doctora. Le envían también de nueva cuenta saludos y felicitan su presentación. De manera particular, doctora, yo les voy a preguntar, aquí el punto de coincidencia entre Dolores Correa y Laura Méndez de Cuenca, ¿dónde encuentra el punto más cercano entre ellas? Porque Laura Méndez de Cuenca en buena medida se
se aboca al trabajo dentro de la administración pública del gobierno de Porfirio Díaz. En algún momento se encuentran Dolores Correa y Laura Méndez de Cuenca, conversan entre sí. La misma Laura Méndez de Cuenca pues estuvo en los Estados Unidos y fue reconocida como una de las primeras periodistas, si lo podemos poner en esos términos, para el gobierno mexicano. ¿Dónde podríamos encontrar estos puntos de coincidencia entre estas dos grandes mujeres de la época, doctora? Yo diría que son dos mujeres que están actuando en el mismo momento y que en ambos casos no están conformes con las reglas establecidas. Son mujeres sensibles, cultas, que destacan en su medio, que seguramente son señaladas, seguramente más Laura Méndez que Dolores Correa, porque Dolores es más ortodoxa, pero en sus escritos no lo es tanto. Laura, incluso como mujer, es más libre, tiene varios compañeros en la vida, bueno, tiene una historia personal muy, ¿qué será? Interesante, nada aburrida, un poco dramática. Pero, y Dolores Correa, siento que lo calla, pero desde 84 que viene de Tabasco a la Ciudad de México, se habla de por su estado de salud y en búsqueda de otros horizontes. Yo que tengo una imaginación, no sé si me la ha desarrollado la historia, pero quiero encontrar explicaciones por qué se atrevió a abandonar pues el lugar de confort que ya tenía. Era maestra de la escuela en su pueblito, porque Teapa debe de haber sido muy pequeñito. Para la próxima vez que hable de ella, veré la población de Teapa en ese momento, porque ahora me la cuestioné, pero ya no tuve tiempo de checarla. Pero seguramente era muy pequeñito. ¿Qué impulsó? El de veras fue algo personal que le impulsa y en ese momento ella empieza a desarrollarse, o traía un deseo de superación muy grande y actuaba de acuerdo a un plan para llegar a alcanzar su meta. No lo sé. Hay un autor que dice que ella llega en 84 y Alberto llega hasta 86. Quiere decir que ella se lanza sola. Y es una mujer provinciana. Y en ese momento, en esa etapa, sí había una gran diferencia. En una joven de la Ciudad de México y una maestra de familias de renombre en su contexto en el que ya se manejaban. Entonces, bueno, creo que ambas tienen experiencias, ambas se desarrollan en ese terreno muy expuestas a la crítica, que ven hacia el futuro, probablemente Laura mucho más decidida a jugársela por el cambio desde dentro, probablemente Dolores oscilando, pero se encuentran, están en lo mismo, en la enseñanza. Y pues en los viajes pueden haber coincidido en algún momento. Yo no he tenido ningún testimonio de que hubiera habido mayor amistad. Y por ejemplo, Laureana no integra a Laura Méndez de Cuenca en su libro de biografías. Ese es un buen dato también, doctora. Sí. Bueno, es un poco lo que ahorita pues pienso, ¿no? Me viene a la mente. Pero son dos mujeres interesantes. Todas ellas, todas. Sí, sin duda, doctora. Este antecedente del siglo XIX de las mujeres emblemáticas de las cuales usted habla, si bien no hay un declarado feminismo, por lo menos en Dolores Correa, en Laura Méndez de Cuenca, ella traza o procura también hacer mención a este feminismo que ya lleva adentro y que pues nos viene también de ese mismo siglo XIX
surgido del sufragismo, ¿no? Que ya vienen en una... Ya tienen toda esa influencia, por supuesto. Y no había los medios de ahora, no existía el internet, pero estaban al tanto de todo lo que pasaba en Europa y de lo que empieza a ser creciente el contacto con los Estados Unidos. ¿Sí? Incluso, por ejemplo, Justo Sierra, pues envió varias veces a Ezequiel a Chávez a estudiar las instituciones educativas, las universidades sajonas, norteamericanas en concreto, para que también trajera y alimentara la idea que él tenía, y algunos junto con él, pero eran muy pocos, para construir esa universidad que desde los 70 venía, estaba en su mente. Por eso yo digo, este sí casi es un proyecto casi personal, porque desde 70 y tantos plantea ese proyecto y está construyéndolo y desarrollándolo hasta que, aprovechando el centenario, dice, este es el momento, y logró la fundación de la universidad y se vincula porque estas mujeres, digo, estaban al tanto de todo lo que estaba sucediendo y tenían el apoyo oficial en ciertos sentidos, porque también estaban preparando a un México que se abría, estaba en proceso de crecimiento, de apertura, un país progresista. No sabían que en 10 encontraban su talón de Aquiles. Así y a ella les tocó, a Dolores vive hasta 24, le toca ese cambio y le toca ya en circunstancias negativas. Ella enferma, a la muerte de su hermano pierde sus condiciones de salud y empieza pues a sufrir las consecuencias de sentirse seguramente sola. Bueno, de eso no tengo yo todavía ningún testimonio. En este libro no hay nada en el que le dedica a su hermano en 1911. Muy bien, doctora. Hay otros comentarios. Es una felicitación de Ana María, que nos acompaña en la sala del Zoom. Muchas es una estimadísima doctora Ana María. Veracruzana que ha trabajado también mujeres. Hola, Ana María. Sí, la felicita y le hace una pregunta. Gracias. ¿Cuáles fueron los libros de texto de Dolores Correa? Los clásicos del lado de ciencias, pues por ejemplo trabaja el de García Cubas para geografía, yo los dije, de matemáticas para este matemático tan importante, Justo Sierra, la historia de México de Justo Sierra, que en ese momento Paino, por ejemplo, lo trabajan, y se estaba fomentando que los profesores hicieran libros de texto. Uh-huh. Estos libros que La mujer en el hogar, El hogar mexicano de Laura, todos estos libros tienen el sentido de llegar a los estudiantes, porque desde 1867 se plantea que la niñez mexicana y la juventud mexicana no se debe de formar en libros importados, como hasta ese momento sucedía. Entonces se fomenta que los autores hagan sus propios libros y empiezan a surgir muchos libros mexicanos, tanto a nivel primaria. Está Rosas de la Infancia, por ejemplo, libro de lectura para niños, el Atlas Histórico de García Cubas, para todas las carreras profesionales, inclusive el libro para contaduría de Del Razo, por ejemplo, que es un libro clásico. Sí, y en algunos casos se leen libros de autores clásicos. Por ejemplo, durante mucho tiempo en literatura se leen algunos fragmentos de Quijote, por ejemplo, se llegan a leer en algunas instituciones, en la preparatoria, por ejemplo, sí se leía en literatura y lengua castellana.
Pero lo más importante de los libros de textos hechos por los autores mexicanos es que descubren que es una manera de equilibrar su economía, porque si ganaban el concurso, 2, 3 maestros presentaban un libro de texto y concursaban. Si se llegaba a declarar el libro de texto oficial de la Escuela Nacional Preparatoria, por ejemplo, un libro de lógica, que en este caso se usaba el de Bain, y luego se trató de meter el libro de lógica de Tiber Jane, por ejemplo, y se creaban grandes problemas y grandes discusiones al interior de los consejos de profesores para decidir qué libro era el ganador, aparte del interés académico de aceptar o de reconocer el que tenía más cualidades, pues el que era elegido era un libro que estaba destinado a ganar mucho dinero. Bueno, mucho para la época, a ganar algo de dinero, para decirlo con más propiedad. Y se peleaba esto muchísimo. Ahora, concretamente los libros por los que ella, de los propios maestros, los que ya tenían libros, y ella no he visto yo que mencione libros de texto, porque ella estaba creando sus propios libros para sus materias. Los libros de ella son libros de texto que también fueron muy exitosos. Sí, yo encontré que... Sí, adelante, doctora. Adelante, doctora Ana María, gracias. Que yo encontré que en la normal veracruzana tenían como libro de texto para la materia de economía doméstica el de Dolores Correa, pero yo no sé si usted sepa de algún otro libro más que se haya llevado en alguna escuela de ella. Gracias. ¿De escuela de Dolores Correa? El de economía doméstica es que en la normal... pues la mujer en el hogar. La mujer en el hogar, el de moral, educación cívica, moral y economía doméstica, fue un libro importantísimo de ella, que se llevó como libro de texto, pero claro, ella, bueno, yo sí veo que estaba muy apoyada. Eso no la desvirtúa, pero es más fácil cuando alguien te da la manito. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Alvarado. No sé si hubiera algún otro comentario. Nos está acompañando la maestra Margarita Almada, la doctora Margarita Almada, de la Federación Mexicana de Universitarias, también integrante de nuestro Consejo de Honor de la Federación. Maestra Margarita, buenas tardes. Buenas tardes. Si gusta tomar la palabra, maestra. Y quería, Lourdes, felicitarte. Ha sido sumamente interesante. A mí me encanta cuando conocemos o reconocemos a mujeres que no vemos siempre en la literatura, la encontramos constantemente y nos abre el mundo a recordar que sí, que la mujer ha tenido presencia siempre. Si no siempre se le ha permitido, es otra cosa. Así es que quiero felicitarte, Lourdes, y felicitarte, Gloria Luz, por la moderación. Y he estado muy contenta, como habrán visto, pero no escribí porque ahorita no vería bien lo que escribo, pero no pasa nada. Ya que pase el confinamiento, puedo ir por lentes de contacto nuevos, que uso además de los anteojos. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Margarita. Todo un honor tenerte, haberme escuchado. Yo pensaba en momentos, qué barbaridad, estoy tardándome mucho y ya han de estar cansadas. Pero bueno, te agradezco muchísimo que hayas aguantado tantos datos y tantas historias y me da mucho gusto haberte saludado. Muchas gracias, doctora María de Lourdes Alvarado. Pues pareciera que no tenemos algún otro comentario. Ha sido muy enriquecedora toda su exposición, doctora Alvarado. Como bien dice la maestra Margarita Almada, conocer a mujeres que han
pasado también por la historia y en esta parte de la historia vinculada a los procesos educativos del siglo XIX en México, son determinantes, son fundamentales porque también están construyendo a la propia nación mexicana, tanto a las mujeres como a los hombres de ese siglo XIX, y que transitan hacia un siglo XX convulso por ese proceso del 1910 que la misma Dolores Correa vive en carne propia. Le agradecemos muchísimo su intervención, su participación y esta detallada, amplia y enriquecedora conferencia, doctor Alvarado. Ahora me permito dar lectura al reconocimiento que le entrega el Museo de la Mujer y nuestra directora, la doctora Patricia Galeana. Me permito leerlo. El Museo de la Mujer otorga el presente reconocimiento a la doctora María de Lourdes Alvarado, de la Federación Mexicana de Universitarias, por la conferencia Dolores Correa y Zapata, 1853-1924, en conmemoración de su aniversario luctuoso. A 28 de mayo del año 2021, atentamente, doctora Patricia Galeana, directora del Museo de la Mujer y nuestra presidenta fundadora de la Federación Mexicana de Universitarias. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias a todas. Muchas gracias. La invitación, su atención, sus palabras, su presencia. Gracias, Ana María, y gracias a todas las personas que escucharon, pero que no he podido ver. Gracias por sus atenciones. Gracias. Muchas gracias a todos. Muy buenas tardes y buenas noches.